Muchísimas gracias a Mariví y, por supuesto, a ISE, a la institución en general, por darnos la oportunidad, tanto a José Vicente como a mí, de estar aquí con vosotros y deciros que es un auténtico placer. Buenos días, buenas tardes, como nos gusta siempre, para sentir al otro lado del charco y en diferentes partes del mundo. Comentábamos ambos que, bueno, hemos intentado hacer una sesión formativa participativa, de reflexión, de compartir y sobre todo, como el título indica, de unir mundos. Vamos a ir a por ello. Hemos planteado una presentación que vamos a ir pasando, pero que de verdad, si en algún momento alguno queréis hacernos alguna pregunta, sentiros cómodos, libres y, por supuesto, dispuestos a compartir, a conectar y a sentir diferentes mundos, como es la neurociencia, el neuroevento o la empresa. Nos ha encantado, la verdad, la presentación que nos ha hecho Mariví, ¿verdad, Chechu? Que José Vicente suena más formal, pero queremos haceros una nosotros también más personal. Primero, la gratitud de que estéis ahí escuchando, que para nosotros es muy importante, y también el explicaros un poco el porqué de nuestro viaje. Al final, bueno, pues ahora decía Mariví de Chechu, CEO en la empresa. Yo creo que es importante que Chechu nos cuente también de dónde viene para entender dónde está y para poder unir mundos. Entonces, si te parece, Chechu. Sí, fantástico, Olga. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas, por estar allí detrás de la pantalla. Y bueno, como decía Olga, ¿no? ¿Qué somos y también quiénes somos, ¿no? Yo provengo, fijaros, originariamente del mundo del deporte de alto rendimiento. Practiqué judo, tuve la fortuna de competir a alto nivel, varias veces campeón de España, estuve en el equipo preolímpico. Y bueno, pues este camino, mientras estudiaba veterinaria, imaginaros, ¿no? Estamos hablando de unir mundos. Pues en ese camino se cruzó primero todo el área del alto rendimiento. Me gustaba investigar, saber, y ya hablaba ahí de rendimiento humano, el rendimiento humano inicialmente a nivel deportivo, y cómo poder hacer esa transferencia desde lo deportivo hacia el mundo de la empresa. Entonces, primero me especialicé en alto rendimiento deportivo y luego en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento mental. Desde el mundo del coaching inicialmente, y me interesaba, y lo vamos a ver a lo largo de la charla de hoy, cómo podemos avalar realmente esas herramientas que nos da el coaching a través de la neurociencia. Ahí es donde conozco ISEP como alumno, es donde conozco también a Olga como tutora, y bueno, es como me adentro en este mundo en el que llevo trabajando pues estos últimos 12 años, combinando mi faceta, como decía Mariví, ¿no? de empresario, de deportista también, sigo en activo. Hoy veremos lo importante que es la actividad física para nuestra salud física y mental. Y básicamente, y un poco para cerrar, pues la verdad que los tres pilares de mi actividad profesional son, por un lado, la actividad física, luego todo el mundo y el área del coaching a nivel deportivo, a nivel ejecutivo, también a nivel educativo, y la docencia, y últimamente también la escritura. Ya os contaremos de eso un poco más. Olga, creo que te toca también presentarte a ti y contarnos algo de ti, de tu vida y de tu camino, cómo has llegado hasta aquí. Pues la verdad que me hace mucha ilusión estar con Chechu aquí, porque Chechu también forma parte de ese camino de unión, ¿no? Que hablamos muchas veces de compartir y de conocer. Mi ámbito es la neuropsicología, o sea, la piedra angular de mi vida profesional es la neuro. Llevo 20 años en el ámbito del daño cerebral en Polivea Sur, que es donde trabajo, donde he crecido, donde siempre digo, ¿verdad, Chechu? Que están mis grandes maestros, los primeros grandes maestros, que son los pacientes. Pero es verdad que hace unos años pues, me empezó a interesar el mundo de la neurociencia también en población general. Como digo yo siempre, en población supuestamente sana, que para mí quizá ya no lo esté tanto. Y he ido en esos dos mundos. El segundo es el del castillo de la neurociencia, creando rutinas neurobiopsicosaludables, tanto en el ámbito del daño cerebral, obviamente en mi zona, ¿no? de confort, como en diferentes poblaciones que abordaremos a lo largo de la tarde. A mí, la verdad que la presentación que más me gusta de mí misma es que soy amante de mi profesión, que disfruto muchísimo cada día de lo que hago, y de ese disfrute es donde verdaderamente aprendo.
Ahora un compañero me dice, Olga, ¿tienes una sesión ahora? Digo, una sesión para disfrutar, para compartir y para contar a la gente realmente el poder de la neurociencia y cómo podemos a través de ella optimizarnos en los diferentes mundos en los que estamos. Entonces, realmente sentarnos hoy no es solo para sentar los temas, sino sentar nuestros mundos y sentir que al final la neurociencia tiene muchísimo que aportar a la sociedad actual. Es verdad que en este camino de unión, bueno, pues hemos querido compartir con vosotros también un máster que empieza a andar, ¿verdad, Chechu?, este octubre, de coaching empresarial, de neurotalento, de neurociencia, donde unimos precisamente eso, el mundo de la neuro con la optimización y con la empresa, donde al final sentimos y creemos firmemente en que todo es optimizable desde el punto de vista de la neurociencia. Entonces, unir el mundo del deporte que tiene Chechu, de la empresa, que tiene con el ámbito de la neuropsicología clínica, de la neurocognición, de los mapas neurocognitivos y de la optimización, en realidad es sentir también un empoderamiento y sentir que, bueno, que en el momento actual tenemos mucho por hacer. Me ha gustado siempre mucho, Chechu, viajar y también, bueno, pues me ha servido estar en la Federación Internacional de Neurorehabilitación para ver también qué se hace de neuro fuera de nuestro país y aprender de todo eso. Esos son nuestros mundos que queremos compartir con todos vosotros y hemos querido, ¿verdad, Chechu?, empezar haciendo un análisis del mundo actual, porque al final, bueno, yo siento y lo digo, la gente que me conocéis un poco más, lo digo habitualmente en el sentido de que somos también lo que vemos y estamos en un momento donde la sociedad está muy pasada de biorritmo estimular, lo estamos viendo con esos niños, ¿no?, que hemos visto niños de pandemia pegados a esas pantallas y el efecto que está teniendo eso en sus cerebros. Hemos visto el efecto que ha tenido la falta de socialización que hemos tenido durante estos años. Estamos viendo ese mundo sobrepasado en cuanto a biorritmo y queremos empezar desde ahí el viaje que tenemos en esta tarde. Hemos creado la sesión a través de un viaje para compartir con vosotros. Queremos empezar precisamente con eso, qué ha pasado a nivel neuroquímico y la neurobiología, qué tiene que decirnos del momento actual. El momento actual está sufriendo o está alterada toda la población, porque ese biorritmo alterado ha creado mapas de hiperalerta cognitiva en las personas que hacen que evidentemente estemos enfermando y hay mucha gente pasándolo mal desde la salud mental precisamente por un mundo muy hiperestimulado. Esa hiperestimulación, ¿dónde se nota? ¿Dónde se siente? ¿Dónde está activo? Quiero explicaros principalmente que al final nosotros necesitamos certezas y en los últimos años hemos vivido mucho en la incertidumbre. El cerebro humano se adapta mejor a la certeza negativa que a la incertidumbre, aunque esta incertidumbre pudiera ser positiva. Y eso no es un tema menor, es un tema muy importante, porque al final cuando nuestro cerebro está permanentemente en esa incertidumbre, está en una hiperalerta cognitiva y hay que sumarle a ese mundo hiperestimulado. Ese mundo convulso, vamos a dejarlo ahí, sumado al efecto de las mascarillas, sumado al aislamiento, sumado a un aumento del uso tecnológico de las pantallas, tanto en edad pediátrica, muy, muy negativa, estamos viendo los efectos, como en una edad de adolescentes, también muy, muy, muy perjudicial, como en el adulto, al final tenemos una merma, una bajada de la calidad de vida, tanto en persona adulta como en persona joven. No trato para nada de hacer una visión negativa, sino de presentar la situación convulsa que tenemos ahora. A lo largo de la tarde, la idea es ver qué podemos hacer nosotros en todo esto. Pero para saber qué podemos hacer nosotros, tenemos que pensar lo primero qué tenemos. Y tenemos una sociedad menos atenta, tenemos una sociedad más en automático, tenemos una sociedad más pegada a los móviles,
más adicto al móvil en el sentido de que al final ese light, eso va al sistema límbico y eso es muy adictivo, hace que estemos permanentemente enganchados a eso y eso nos separa del aquí y ahora, nos separa de la conexión profunda, nos separa del sentir y nos hace estar en una hiperalerta, como digo yo, falsa hiperalerta cognitiva. Ese cerebro necesita certidumbre. De hecho, yo suelo poner esta investigación que me gusta mucho de la Universidad de Columbia sobre la determinación del riesgo genético de la enfermedad de Huntington. Y aquellos que sabían que tenían altas probabilidades de desarrollarlo se mostraron más felices que aquellas personas que estaban en la etapa de la incertidumbre. Esto no es un tema menor. Hay mucha gente que post pandemia ha entrado en un bucle de incertidumbre de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora cuál va a ser la siguiente mala noticia que vamos a esperar? Y lo mismo que el cerebro en la incertidumbre necesita certeza, es importante entender que nosotros tenemos capacidad para revertir esa situación y que tenemos capacidad ilimitada para adaptarnos a una situación incómoda. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Post pandemia. Pero tenemos que entender cómo funciona él, cómo funciona el cerebro. Sin pretender, aunque ya saben que a mí siempre me encanta sacarle una clase de neurociencia, me he querido quedar con dos grandes zonas, una el sistema límbico, donde viven más las emociones, otra el córtex prefrontal, donde interpretamos y donde le damos sentido. Al final, tener un cerebro conectado, donde no estemos siempre en la hiperalerta y sobrepasados, y que seamos capaces de reinterpretar esa situación de una manera adaptativa desde el córtex prefrontal y regular esas acciones es altamente positivo. Por eso no quiere decir, evidentemente, la sociedad actual tiene muchas situaciones negativas, pero el potencial humano es ilimitado. Y hace unos años en neurociencia, los neurocientíficos decíamos, somos genes más ambiente. Ahora sabemos que somos genes por ambiente. Por tanto, aunque haya una alteración de biorritmo, aunque haya una sobreestimulación, aunque haya un mundo en hiperalerta, nosotros estamos en continuo cambio y tenemos capacidad para adaptar. Y eso es lo importante. Esos cambios que hace nuestro cerebro también en positivo, en base a la experiencia, para adaptarnos a una situación. A día de hoy, claro, 30, 40 años no teníamos estímulo como tenemos ahora, todas las noticias casi al segundo. Nuestro cerebro ha tenido que adaptarse a eso. Necesitamos un proceso de adaptación también a ese biorritmo alterado. Al final, siempre hemos entendido, de hecho, justo antes de empezar, conversaba con Chechu algo que me parece muy interesante, que él me decía, Olga, muchas veces la neurociencia lo relacionamos solo con la clínica, ¿verdad, Chechu? Y a veces tira un poco para atrás y pretendemos tirar también esa barrera. La neurociencia está en todo. Es verdad que en nuestro país, en España, y en Europa en general, ha entrado desde la patología. De hecho, mi mundo, yo cuando me he presentado, que os he dicho, mi vida profesional ha estado y sigue estando centrada en Polivea y los neuropsicólogos en España, el 80-90% hasta hace nada, trabajábamos en daño cerebral únicamente. A día de hoy, afortunadamente, se ha abierto un abanico maravilloso, pero hay que entender que la neurociencia tiene que llegar a todas las, al deporte, a la empresa, a todos los ámbitos, pero en neuropsicología debe de llegar a toda la población. Habitualmente, y dirán, ¿y esa imagen del espejo, Olga? Para mí esa imagen representa el daño cerebral y cualquier proceso de duelo, donde la persona se mira, ha perdido todas esas expectativas vitales que tenía y se trata de hacer un proceso de reconstrucción vital.
Toda esa parte es importantísima desde el punto de vista científico, pero es también importante intentar hacer un cambio de paradigma y entender que las rutinas neurobiopsicosaludables que veremos luego las necesita la población general, porque al final somos lo que experimentamos, somos lo que vemos, somos lo que vivimos y vivimos en un mundo más alterado donde parar es súper necesario. Se van a fijar a lo largo de la tarde que los propios mundos de Chechu y mío no están tan lejos, ¿verdad, Chechu? Absolutamente. Fíjate, escuchándote, hablaba de algo que se emplea bastante, ¿no?, en el mundo de la empresa, ¿no? Esa palabra que es la transferencia. Hay transferencia. Afortunadamente, digo afortunadamente, la clínica nos ha permitido hacer una transferencia hacia el área de la salud y del bienestar. Mi especialidad, que es llevar estos conocimientos al mundo del deporte, al mundo de la empresa, al mundo de la educación o al trabajo personal, lo que me ha permitido ver es efectivamente las enormes capacidades que tenemos como sapiens, vamos a decirlo así, en nuestra genética. Y esto viene determinado fundamentalmente por hábitos y por hábitos saludables. Entonces, ya la neurociencia ha dado ese segundo, y yo diría, y ahora os contaré, ese tercer salto, ¿no?, de facilitar esos procesos de rehabilitación a facilitar procesos de prevención para encontrarnos más felices, más saludables. Hablabas también, ¿no?, y ponías el foco en cosas importantísimas que aparecen habitualmente en mi despacho, pérdida de capacidad de concentración, pérdida de capacidad de atención. No nos paramos a tomar un segundo para tomar conciencia ni de quiénes somos, ni dónde estamos, ni muchas veces lo que hacemos. Cuando desde ISEP nos animan a realizar un máster que puede integrar, realmente lo que Olga y yo pensamos es esto, ¿no? Es cómo llevar, y permitirme la expresión, la neurociencia al día a día. Hace unos años, de hecho, cuando yo empecé a estudiar en Polivea, se decía que los conocimientos de neurociencia podrían marcar la diferencia en el alto rendimiento. Hoy día ya decimos que marca la diferencia. No puede, marca la diferencia, pero no solo en el alto rendimiento, sino para cualquier persona normal, ¿no? A mí me gusta hablar de rendimiento, pero me gusta hablar también de crecimiento humano. Entonces, nuestro deseo en este máster de neurociencia, neurotalento, coaching ejecutivo, coaching empresarial, es hacer ese trasvase de conocimientos que nos permite la clínica, pero que también nos da el mundo ejecutivo y el mundo deportivo, y ahí encontrarnos. Durante mucho tiempo ha habido, no sé si, una visión de segregar. Nuestra visión es todo lo contrario, nuestra visión es una visión de integrar. Hablamos del conectoma como de verdad ese proceso maravilloso que ocurre en el cerebro de cómo se conectan áreas para desarrollar funciones y descubrir capacidades, descubrir talento. Bien, esto que está tan de moda ahora, ¿no? Cómo potenciamos y optimizamos el talento. Es un tema de conectar. Entonces, en eso estamos. Es un tema de conectar mundos, como estamos diciendo. Es un tema de entender la realidad que vivimos, ser flexibles frente a veces ese punto de rigidez, y no es un momento para quizá, no es una crítica, ¿no?, que nos ofrece la escuela o determinados entornos, y ser flexible y que nos permita, porque nuestro cerebro nos permite esa capacidad de adaptación que tenemos al entorno y desde esas enormes posibilidades de ser quien queremos ser. Al final vivimos también en una sociedad, y lo hemos vuelto a ver en el tiempo de COVID, muy, muy obsesionada con que vivamos más, y donde la base está en la supervivencia. La base está en pegar a toda costa el espejo. Y no va de eso. Al final, no es frase mía, pero la uso mucho, la de Fuster. Al final nos marcharemos por cantidad de vida y acabará con nuestro corazón. Pero la calidad de vida nos la da nuestro cerebro. Y esa calidad de vida es la que tenemos que cuidar, la que tenemos que mimar. Y esa es la que trabajamos a través de la neurociencia. Sí, está bien esta parte de querer más, querer más, querer más, pero ¿en qué momento le vamos a dar calidad a eso? Antes hablábamos, para que tengamos luz tenemos que tener oscuridad. Para que podamos tener una zona brillante del cerebro, no hay ningún cerebro de nadie, yo no lo he visto en estos 20 años y no espero verlo,
que tenga todo, todo mágico, que todo brille. Ese maravilloso conectoma del que tú hablabas antes es esa plasticidad cerebral que nos permite ser flexibles, que nos permite aprender, que nos permite ver que un paciente que tiene un accidente cerebrovascular y un ictus en la arteria cerebral media izquierda, rehabilitación, 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 optimización de capacidades y al final habla. Y habla porque consigue que otra zona de su cerebro salga al rescate de esa zona. Si eso lo conocemos de una manera maravillosa a través de nuestros pacientes, ¿cómo no vamos a conseguir que un empresario, a través de la optimización de sus capacidades, no pueda optimizar su empresa o no pueda optimizar todos los procesos de su empresa? Por eso necesitamos que viajéis con nosotros también en un ámbito de cambio de paradigma, de cambio de realidad y decir la neurociencia, que Chechu muy bien define, la neurociencia del día a día, que la volquemos a la sociedad, porque es una sociedad que necesita de la neurociencia. Yo hablo mucho de antídoto. ¿Qué antídotos podemos usar hoy? Y ese antídoto debe de ser necesariamente un cambio de paradigma para entender que la neurociencia tiene que ir a toda la población y a todos sus ámbitos. Y no olvidemos que la población está sufriendo. En el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid se han hecho varias campañas especialmente positivas, alertando de la cantidad de gente donde su umbral de calidad de vida ha bajado tanto que tienen una situación de salud mental muy, muy, muy mermada. Y ahí, bueno, pues una luz de decir, bueno, ahí la neuro tiene mucho que decir y la población creyendo en esto también tiene mucho que decir. Y yo, fíjate, Olga, también ahí volver a incidir en algo que ha dicho que creo que es muy importante. Bueno, que es un tema, primero, volvemos a integrar, ¿no? La integración de disciplinas. Y hablamos de epigenética, efectivamente, algo tan maravilloso como no estamos determinados genéticamente. Podemos estar predispuestos para según qué cosas, pero es mi ambioma, mi entorno, el que al final es responsable, pues según estudios, hasta del 85% de lo que somos. Es decir, tenemos un gran margen. Y el ambioma somos también nosotros. El ambioma no solamente es lo que me rodea, ¿no? O con qué gente estoy, o cómo es mi jefe, o cómo son mis compañeros. El ambioma es cómo me alimento, el ambioma es el deporte que hago, el ambioma también es cómo me hablo, cómo me trato, cómo me digo las cosas, cómo tomo conciencia según de qué momentos, cómo estoy de acompañado o no. Todo eso forma parte de mi ambioma y eso es lo que permite que mis genes se expresen según qué. Yo digo que tanto el cerebro como los genes son muy obedientes. Hacen aquello que les decimos. Si tú te estás hablando mal todas las mañanas, te vas a convertir en una persona pesimista. Ahora, si tú haces o intentas o te hablas bien todas las mañanas, te vas a convertir en una persona muy positiva. Y eso es magia, no es magia, esto es biología. Y sin llevarlo al término exclusivamente de la biología o de la fisiología, funcionamos así. Si yo hago un entrenamiento y permitirme un guiño al deporte, si yo hago un entrenamiento de fuerza, desarrollo mis músculos. ¿Por qué? Porque informo a mis genes que hace falta más masa muscular, más proteínas. Bien, si hago un entrenamiento de resistencia, bien, informo a mis genes que me hace falta otro tipo de metabolismo. ¿Qué determina una cosa u otra? La acción. Lo que hago informa y generalmente, si no hay patología, mi cuerpo, mis genes, mi cerebro me obedece. Esto podemos utilizarlo y podemos usarlo bien o podemos usarlo mal. Normalmente lo usamos mal porque no somos conscientes. Para nosotros, para Olga, para mí, para todos los que estamos en esta línea de trabajo, creemos que la conciencia es fundamental. Esa toma de conciencia, ese conocimiento personal. Imaginaros si llevamos esto al mundo de la empresa. Conocer mis equipos, conocer a mis personas. Hablábamos que dos de los factores más importantes en el mundo de la empresa que se piden ahora mismo, que demandan, es, por una parte, la creatividad. Bien, cómo asocio cosas que conozco de una manera diferente que generen valor. Y por otro lado, la empatía. Cómo entiendo a los demás. Cómo me entiendo a mí, por supuesto, para entender a los demás. La grandísima buena noticia es que todo esto se entrena. No venimos sabidos, ¿bien? No venimos predispuestos, ¿bien? Hay un trabajo fuera, hay un entorno, hay un ambioma que me permite y que posibilita enormes cantidades de yoes dentro de uno mismo. Y ahí tenemos posibilidad de, si me permite la expresión, tomar el mando y decidir, sin dejarnos llevar
y evidentemente vivimos en sociedad, como bien decía Olga, por situaciones. Pero nos gusta ver no solo la luz al final del túnel, sino todo lo contrario. Nos gusta poner luz para pasar el túnel, permitirme un poco esa expresión, ¿no? Entonces, bueno, pues la charla de hoy pretende un poco, y permitirme la metáfora, dar un poquito de luz para que cada uno de vosotros pues también brille, ¿no? Brille en su entorno, en su trabajo, en su familia y, por supuesto, que se rodee de estos hábitos de los que ahora os hablaremos, saludables para facilitar esto que es una realidad. Y que sin duda esos cerebros son plásticos. Y son plásticos y podríamos estar horas y horas y horas hablando de estudios para demostrar que la plasticidad cerebral está hasta el instante último de morirnos. O sea, somos plásticos siempre. ¿Cómo hacemos eso? Al final, a mí me gusta mucho hablar de las conexiones interhemisféricas, trabajando el cerebro. Nosotros podemos optimizar lo mismo que nos planteamos. No vale con decir, pues que vamos en automático y cada vez tengo peor atención porque voy pensando en lo mío. Eso lo puedes trabajar. Tú puedes trabajar tu atención, puedes trabajar tu memoria. Yo utilizo un término para que la gente me entienda fácil, que últimamente veo demasiada población en el sofá cognitivo, en la cheslón cognitiva. Si tú no trabajas tu cerebro, no trabajas la memoria y llegas, hace poco me pasó y la verdad que no me pude inhibir y me acerqué, estaba en el Mercadona y había una chica con una aplicación que usamos habitualmente para pacientes con daño cerebral. Claro, si tú no le exiges a tu cerebro, no tomas notas, no escribes, no lees, solo hay gente que dice, oiga, yo leo los WhatsApp. Hace 2 años que no escribo con un bolígrafo y un papel. Claro, eso son conexiones internas que se van perdiendo y son áreas que bajan la perfusión cerebral para entendernos y redes de acción que de no usarlas se atrofian y cuando las necesitas, que las vas a necesitar, necesitamos cuidar nuestro cerebro. Del cuidado cerebral depende nuestra calidad de vida y depende nuestra satisfacción vital. Si tú tienes una pobre atención y pasas una etapa de ansiedad más alta, pues evidentemente tu atención va a estar mucho peor, pero depende de ti y coincido 100% contigo, Chechu. Yo creo en el empoderamiento personal. Tenemos mucho que hacer y el cuidado cerebral depende de nosotros. No depende de que haya más pantallas o menos pantallas. Cuánto me conecto o no me conecto al móvil depende de mí. Y tengo que saber que si estoy muy conectado y hay cientos de aplicaciones que me dicen las horas al día que tengo de conexión con respecto a eso, también tendré que saber que estoy demasiado metida en mi hipotálamo y que dependo mucho del feedback que me está dando eso. Por tanto, estoy poco conectada con mi realidad cotidiana. La memoria es un proceso cognitivo que a mí me apasiona y que veo que se trabaja cada vez menos. Y en el día a día hay que exigirle. Tú antes hacías un guiño al deporte y te lo cojo. Si tú no entrenas esa memoria, el día que la necesitas, no la esperes. Claro, antes nuestros padres, nuestros abuelos, los números de teléfono nos lo sabíamos. Escribíamos cartas, no es que me haya puesto en plan romántico, pero sí necesitamos ejercitar el cerebro. La optimización cerebral potencia y optimiza la calidad de vida. Y la calidad de vida es directamente proporcional a nuestra satisfacción vital. Y todo eso, obviamente, antes decía Chichu, veo mucha gente en sesiones, ¿verdad?, de trabajo personal que me dice, pues que cada vez estoy más despistado. Es que cada vez que no sé dónde me dejo las llaves, que sé que eso me pasa a mí un montón, ya no con familias, con personas con daño cerebral, con alumnos de población general, con personas de alrededor. Y eso es un estar pasado de biorritmo en hiperalerta, pero eso se puede entrenar. Y el primer paso es ser conscientes de esa situación. La calidad de vida de Olga, de Chechu, de Maribí, de Tony, nuestro experto en parte audiovisual del SEC, aumenta y disminuye atendiendo a la autonomía, al sentimiento de utilidad tan importante y a la interacción psicosocial.
¿Qué nos ha pasado? Que en pandemia hemos estado, le decía a Chechu que estoy contenta, estoy muy contenta, muy emocionada. Ayer por primera vez se quitaron las mascarillas, como sabéis, en centros sanitarios y sociosanitarios. Hoy, qué ilusión, la cara de ilusión de las personas de alrededor en el centro, en esa interacción psicosocial, es absolutamente maravillosa, pero esa durante tiempo no hemos tenido ninguna y durante otro tiempo ha estado muy limitada. Y eso también ha hecho que, de hecho, se llama ahora, ¿verdad? Los bebés digitales, niños que han nacido en tiempo de pandemia y que estamos viendo en los centros de neurodesarrollo, conozco especialmente los de la Comunidad de Madrid, pero que estamos teniendo verdaderos problemas de desarrollo del lenguaje, porque al final el lenguaje se desarrolla gracias a la interacción social, con los padres, con el entorno, pero no con un móvil. Y claro, eso es un muy buen ejemplo también. Ahora tenemos mucho que hacer en esa interacción social. Por tanto, no olviden autonomía, sentimiento de utilidad, muy importante interacción psicosocial. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida. Por tanto, en la línea que decía Chechu antes de pongamos luz, claro que sí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Primero, ser consciente de cómo nuestro cerebro es influido por el entorno que nos rodea. Numerosísimos estudios hay sobre la sociedad y nivel de ruido, la sociedad y nivel de estimulación visual, la sociedad y nivel de incertidumbre a través de la noticia. Que nosotros tengamos las noticias, y bueno, es un ejemplo claro, ¿verdad? Que todos recordarán el momento Torres Gemelas, donde en el momento en el que estaba cayendo la primera torre, cae el segundo avión en la segunda torre. O sea, tener la información en el instante casi que está pasando, es un proceso de adaptación neurocognitiva muy importante, que hace que ese tren y ese túnel del que hablaba antes, que le cojo de metáfora, necesitamos tener súper cuidado el sistema límbico, que es donde viven nuestras emociones, y el córtex prefrontal, que es donde vive la toma de decisión, la regulación, la planificación, la secuenciación, el control de todo eso. Nosotros podemos trabajar tanto la regulación del sistema límbico como la optimización de las funciones ejecutivas, que son las últimas en desarrollarse a nivel neurobiológico, las primeras en empezar a perder, que es algo muy interesante, pero también son las primeras en sufrir, como digo yo, cuando tenemos pequeños duelos o no tenemos hecho a lo largo de la vida muchos duelos. Todos. Y esa sociedad, que lo ha mencionado antes, Chechu, y vamos a recabar porque ha sido un dato importantísimo, el que somos hoy más rígidos. El cerebro, cuando tiene un tiempo en el que, ostras, hay hiperalerta, mi capacidad cognitiva está sufriendo, ¿qué es que hace mi cerebro? Se vuelve más rígido, necesita más de la rutina, necesita más sota, caballo y rey para no entrar, no explotar de repente, ¿no? Mucha gente nos dice, oh, pues yo he tenido siempre muchísima paciencia y ahora de repente cualquier cosita, por pequeña que sea, salto. Y no es una cuestión de que salte, es una cuestión de que los antídotos que tenía antes para regularme ahora no me están funcionando. ¿Qué necesito? Esa conciencia tan importante que hablaba antes. Y también hacer un análisis del mapa neurocognitivo. Yo siempre digo, la clave está en por qué pasa lo que pasa. Muchas veces es un multifactor, pero es importante saber hasta qué punto es una cuestión de que a lo mejor estoy haciendo muchas más cosas en el día de las que podría hacer en un tiempo habitual, porque también hemos visto que las personas en la población general nos planificamos el tiempo peor. Pretendemos hacer muchas más cosas en menos tiempo y en los días siguen teniendo 24 horas. No ha habido ningún cambio en este mundo convulso. Entonces, necesitamos hacer todo eso.
hemos visto también que este impasse de peor atención no es un tema baladí. La atención brevemente a nivel clínico la medimos en atención sostenida, ¿vale? Selectiva, alternante y dividida. Haciendo un símil en la línea que comentabas antes, Chechu, de la neurociencia en el día cotidiano, ¿no? En el día a día, es un tema importantísimo, porque al final que nosotros vayamos en hiperalerta es que nos hemos saltado la base de la pirámide. Es que la atención sostenida, que es la que es estar concentrado en esto que estoy haciendo, de hecho, pongo el ejemplo porque de unos años a esta parte, y antes no me pasaba, hay mucha gente que me dice, oye, es que yo he aprendido a estudiar con sonido de fondo y si no me pongo un ruido de fondo ya no me concentro. Esto no es un tema menor. Esto es que nos hemos saltado un paso, que es atender a un estímulo sin tener distractores. Hemos no entrenado el paso 1 y hemos empezado a entrenar el paso 2. Pues que la atención sostenida es muy importante porque es un sistema jerárquico. Sostenida atiende una cosa, selectiva atiende una cosa a pesar de un distractor, alternante atiendo una cosa, paro, atiendo otra, paro, vuelvo y sé por dónde voy, atiendo otra. Y atención dividida, pues socialmente hemos comprado también neuromitos. Y algunos de estos neuromitos hablaremos en nuestro máster de neurotalento y empresa, porque al final no es más eficaz una persona que hace 4 cosas a la vez. De hecho, es mucho menos eficaz. Es mucho más menos eficaz y menos eficiente y encima tiene peor calidad de vida. De hecho, Olga, perdóname que te apunte ahí, fíjate, algo que me encuentro muy habitualmente, que es la propuesta que hacen desde algunos entornos de el multitasking, la multitarea en las empresas. Bien, como una posible valoración de un mejor rendimiento. Y los encontramos, como bien dices tú, que es todo lo contrario. Ese tipo de atención no existe. Mi cerebro está apagando, encendiendo, y eso energéticamente es muy costoso para el cerebro. Entonces, claro, el cerebro, como otro órgano cualquiera, se fatiga. Entonces, cuando se fatiga, pierdo capacidades. Entonces, esto ahonda todavía más en la necesidad de ese entrenamiento atencional. Y, por supuesto, y decías tú antes algo muy bonito y que quiero volver a destacar, que es que si al cerebro le tratamos bien, yo creo que debe ser el único órgano que no envejece. Si lo trato bien, evidentemente hay que tratarlo. Y tratar es entrenar. Fijaros, ahora cuando vayamos al área un poco más específica de coaching, pondremos el objetivo como la base del proceso y la acción lo determinante. ¿Y la acción qué es al final? Es entrenar para aprender, es aprender para avanzar. Y si no entrenamos esos procesos, no sabremos enfrentarnos a esas realidades. Decía nuestro gran Rafa Nadal, fijaros una frase que yo recorté, además del periódico, decía algo así como: entrenamos y nos preparamos para los momentos difíciles. Efectivamente. Cuando llegue, si no estoy entrenado, quizá nos atrapará esa incertidumbre, ya sea del suceso que va a pasar, ya sea temporal, cuándo va a pasar, y el cerebro se lleva muy mal, con el miedo y con la incertidumbre. Yo creo que son con las dos cosas, ¿verdad, Olga? Y tú sabes mucho de esto, con las que peor se lleva. Entonces, bueno, favorecer ese establecimiento de objetivos para gestionar la incertidumbre, ese plan de acción del que nosotros hablamos en las empresas, y la neurociencia habla de funciones ejecutivas, esa capacidad de planificar, prever consecuencias, tomar conciencia y metaconciencia de lo que hago, inhibir ciertas acciones, ¿bien? Que al final es un plan de acción. Eso lo hemos tomado de los conocimientos que nos aporta la neurociencia. Entonces, es aún más incidir en esa necesidad de entender, no hay que ser a veces neurocientífico, pero sí saber qué herramientas me da para entender mi cerebro y optimizar talentos, capacidades, bien, entrenar para cuando esto suceda. Sin duda. Salen 2 cuestiones de lo que comentas súper interesantes también. Uno, que nosotros podemos de realidad. Y efectivamente, en la línea que comentabas de deportistas de élite, a día de hoy ya tenemos numerosos, tú eres un muy buen ejemplo de eso, y cuando tú entrenas algo, tienes esas memorias procedimentales que consigues en automático, que cuando se activa el miedo o la incertidumbre o mi sistema límbico me quiere jugar una mala pasada, como yo he generado
todos esos automatismos en positivo, ese automatismo en positivo me aguanta. Cuando yo no he entrenado lo suficiente y yo no tengo esos automatismos saludables, cuando llega el momento de la amígdala, de la incertidumbre, de la activación del sistema límbico, pues es el sistema límbico el que gobierna. Absolutamente. De hecho, fíjate, Olga, una de las preguntas a las que más me gustó responder en lo profesional, sabíamos esto que dices tú, ¿no? Cuando un deportista, no sé, imaginemos cualquier deporte, ¿no? Baloncesto, bota el balón 1.000.000 de veces, ese movimiento está automatizado. Y se ha visto que lo que ha hecho que el cerebro fortalece las áreas y las conexiones relacionadas con ese gesto motor. Mi pregunta fue, ¿y pasará lo mismo con las emociones, con las creencias? Efectivamente. Entonces, esto pasa igual. Mi cerebro se comporta de esa manera. Aquello que trabajo y aquello que entreno se fortalece y ese cablecito fino se vuelve, vamos a decirlo así, más gordo. Hay mucha más sinapsis, muchas más conexiones. ¿Y qué me permite? Me permite automatizar esto que estoy haciendo. Ahora, imaginaros, si os digo a todos los que nos escucháis, ser capaz de automatizar aquello que yo quiero ser o aquello que quiero que suceda o aquello de cómo quiero comportarme según qué emoción me atrape en cualquier momento. Y hablamos de agilidad emocional, y hablamos de gestión de las creencias, cómo puedo cambiar esas creencias limitantes por unas creencias más potenciadoras, incluso cuando las has querido desde la más tierna infancia, ¿bien? Y no decimos que sea un camino fácil, ¿eh? Por supuesto que no es fácil. Es un camino de trabajo, es un camino de entrenamiento. Ahora, mi cerebro brinda esa posibilidad y está en nuestra mano. Vamos a aprovecharla. Nuestro deseo de Olga y mío en el máster y en general en nuestro trabajo es presentaros esa posibilidad. No venimos a deciros aquí la única verdad, venimos a exponernos lo que dice la ciencia y que libremente, y entendemos que ese es el camino, ¿no? Educar y crecer en dignidad y que libremente elijamos, pero que sepamos que podemos hacerlo. Y podemos hacerlo en lo personal y el ejemplo lo tenemos en la empresa y en el deporte, perdón, y ahora mismo se traslada a ese mundo de la empresa que es una realidad. Oye, Chechu, joder, prepara una charla de cómo optimizamos los procesos de aprendizaje. Bien, ¿cómo optimizamos esto, ¿no? ¿Cómo mejoramos la atención? ¿Cómo mejoramos la toma de decisiones? Ojo, importantísimo. ¿Cómo unimos, ¿no?, ese área del cerebro de la intención con el área del cerebro de la acción? Esa es la realidad. Y eso es lo que mi cerebro va a entender que es bueno o es malo para mí y va a poner a disposición de los demás. Entonces, un poco por transmitiros, ¿no?, esa interacción entre esta realidad que nos ofrece hoy la neurociencia y el día a día de cada uno de nosotros en cualquiera de los ámbitos. Esa cantidad de posibilidades que se nos abren. Al final, en definitiva, ¿qué es el neurotalento? Optimización de capacidades, sacar brillo. Viene un poquito más adelante lo del tema de las fortalezas y las debilidades, pero iniciemos ya desde aquí. Todos tenemos, ¿verdad, Chechu?, fortalezas y debilidades. Y la clave en muchos momentos de nuestra vida ha sido el saber sacar brillo a la fortaleza y saber tratar la debilidad. Los grandes deportistas tienen también zonas oscuras. Los grandes empresarios, lo mismo. Ustedes, muchos de vosotros, antes hablábamos con Tony, que al final puede tener cabida cualquier persona que quiera tener y darle un sentido de optimización a su proceso vital, ya sea desde un punto de vista más deportivo, ya sea desde un punto de vista. Cuando hablamos de deporte, no hablamos tanto de psicología deportiva, sino de neurociencia deportiva, que no es lo mismo. Es como mejoramos nuestras marcas a través de la mejora neuropsicológica, de los mapas neurocognitivos, de los procesos neurocognitivos. Absolutamente, absolutamente. Fijaros, esto que hablamos del deporte, en entrenamiento mental, bien, hablamos del entrenamiento emocional, del entrenamiento cognitivo y del entrenamiento motriz. Pero es que esto mismo nos sirve para cualquiera de las áreas. No es simplemente el tema de deporte. ¿Rendimos más en el trabajo si hacemos actividad física? Por supuesto que rendimos más. Bien, no solo es bueno para el sistema cardiovascular, es bueno para nuestro sistema cerebral también. Por eso, un poco para cerrar esta parte, comunicaros, ¿no?, deciros ese secreto a voces, ¿no? El secreto es que todas las personas podemos ser aquello que queremos ser, aquello que llevamos dentro, ¿no? Podemos lograr nuestros objetivos, podemos conseguir nuestras metas. ¿Por qué? Porque esto está dentro de nosotros. Es cierto que ciertos entornos familiares, laborales, favorecen el desarrollo de esas capacidades. Es obvio, pero es verdad también que tenemos un margen personal de crecimiento bastante importante.
bien, fabricándonos también nuestro entorno bueno, y por supuesto, aumentando nuestros conocimientos, nuestras herramientas y nuestras capacidades. Eso sí depende de nosotros. Esa es una propuesta que hoy en día está muy al alcance de casi todas las personas. Al final, esa diferencia, uniendo en particular mis dos mundos, ¿no? El mundo de la clínica y la parte de optimización de capacidades, ¿cómo no voy a entender a mis pacientes como mis maestros? Si una persona que tiene una lesión cerebral y ha perdido casi gran parte de un hemisferio, con el paso de los años es capaz de hablar, capaz de aprender, es capaz de volver a caminar, es capaz de volver a mover un brazo, ¿cómo no lo va a hacer una persona que quiere optimizar su proceso en una empresa o quiere mejorar o quiere mejorar su... Al final, claro, la plasticidad cerebral es absolutamente ilimitada, se da y se conoce por y gracias a las personas que han tenido lesiones cerebrales, pero necesitamos un mundo que crea que tiene la capacidad y el empoderamiento de sentir que su cerebro puede cambiar su realidad, porque en definitiva puede. Entonces, bueno, pues fijaros, en ese sentido, y trasladado un poco al mundo de la empresa, ¿no? Hablamos de la figura del líder coach, ¿no? Ese el nuevo liderazgo que hablamos del siglo XXI, bueno, pues como estas personas que nos gusta acompañar a los demás, ¿eh? No decimos dirigir ni tan siquiera guiar, ¿no? Sino es un proceso de acompañamiento que les permite eso, a través de una serie de herramientas, bueno, pues que construyan su realidad, que construyan su felicidad. Que superen el miedo, ¿no? No se puede no tener miedo. El miedo es una emoción primaria básica y aparece. Lo que podemos hacer es gestionar el miedo. Ni tan siquiera me gusta mucho la palabra controlar, ¿no? Porque igual, cuando ponemos el control a algo y a las emociones menos, a veces lo que hacemos precisamente es ahondar todavía en esa propia emoción. Pero debemos, yo creo que debemos aprender a gestionar nuestras emociones, a ser capaz de entenderlas, a ser capaz de saber qué las causan, a ver cómo las gestionamos en tiempo, en intensidad y sobre todo cómo podemos redirigir esa emoción para transformar algo que a priori no era útil en algo que realmente es útil. Eso también nos lo permite nuestro cerebro. Entonces, bueno, vamos a trabajar lo límbico, vamos a trabajar el córtex prefrontal, por supuesto también nuestro cerebro más reptiliano y primitivo, que está ahí por algo, es decir, está ahí para algo, para ser capaz de desarrollar todo ese potencial que llevamos dentro. Todo nuestro cerebro es necesario, totalmente de acuerdo. Todas las emociones, yo siempre digo, todas las emociones están por algo, son válidas. La clave es aprender a regularlas, conocerlas y regularlas, pero también validarlas. Y también vienen a mostrarnos algo. Que el cerebro se haya construido de dentro hacia afuera no es algo gratuito. Y que las emociones estén en el centro y más protegidas tampoco es gratuito. Entonces, ese proceso de regulación es el que nos ayuda a, evidentemente, que estén ahí, que convivan con nosotros, pero que no nos gobiernen. Ese es uno de los grandes matices. Qué interesante, yo creo. Seguimos invitando, de vez en cuando vamos mirando los dos, si tenéis alguna pregunta en el chat o Sí, por supuesto, perdonarnos o incluso si alguien quiere abrir micrófono y hacer alguna aportación, por supuesto, no solo no nos molesta, bien, sino que todo lo contrario. Entonces, mirar, igual, ¿no? Decía Olga, ¿cómo nos preparamos para esto? Me gusta mucho la frase, ¿no? Si como única herramienta tienes un martillo, todo te parecerá en clavos. Tendrás suerte si en ese momento te ha tocado un clavo y lo podrás poner, pero como no tengas un clavo que te toque, no sé, permitirme un tornillo o hacer un agujero, pues ¿cuál es nuestro deseo? Nuestro deseo es ofrecer herramientas para que cada uno se construya a sí mismo y las pueda utilizar. Por eso hablábamos, y metiendo un poco en el tema del coaching, hablamos de un proceso que es un proceso no directivo. Nosotros no decimos lo que hay que hacer. ¿Bien? Lo que ofrecemos son herramientas para que cada uno tome sus propias decisiones. Y es verdad que el cerebro se pone muy contento cuando le preguntamos algo. Y muchas veces se pone a la defensiva cuando afirmamos algo. ¿Por qué? Porque se siente juzgado. El juicio al final lo hago bajo el condicionamiento previo de mi mapa. La famosa PNL, programación lingüística, habla de mi mapa. Mi mapa no es el territorio. Mi mapa, en el mejor de los casos, es mi territorio. Entonces, volvemos al tema de la flexibilidad. Entender otros territorios es entender a las personas. No somos robots, somos personas.
ya sea en el mundo de la empresa, dirigiendo equipos de alto rendimiento, o la ferretería de al lado de mi casa da exactamente igual, ya sea en el mundo del deporte. Trabajamos con personas. Por lo tanto, generemos esa posibilidad de desarrollo y de crecimiento. ¿Cómo? Ofreciendo herramientas. En nuestro máster, de verdad, lo que pretendemos es esto, poner a disposición herramientas y que, bajo el respeto de la individualidad de cada una de las personas, sean capaces de llevarlas, oye, y pues igual que esta charla de hoy, yo me llevo esto para mí, yo me llevo esto, funcionamos así, ¿verdad, Olga? Nuestro cerebro capta, no sé si ahí está todo el sistema de activación reticular o no, pero capta aquello que para mí es importante y que lo puedo utilizar. Entonces, a mí me gusta decir que cuando generamos posibilidades, descubrimos capacidades. Para mí eso es esencia en el coach. Y generar posibilidades es ofrecer, es ampliar la perspectiva, es mirar de otra manera. Igual no tiene por qué ser cierta, pero miremos y a partir de ahí generemos esas otras posibilidades que como ser humano tenemos. Sin duda. Bueno, deciros también que hemos intentado, obviamente no vamos a nombrarlos a todos, porque sería, uno, a ver si nos vamos a dejar a alguien, sería arriesgado, y dos, no queremos dejar como el compromiso de unos pocos compañeros, pero sí deciros que hemos invitado a este camino y a este tren en el nuevo máster a aquellas personas, pues, líderes en su sector y apasionados de su mundo, que para nosotros es algo fundamental, que no estamos solos, que hemos unido ese mundo de empresa y ese mundo de neurociencia con gente que le encanta lo que hace, que lleva muchos años en el sector y que sin duda tendrá también muchísimo que aportar en este máster. Y lo segundo, bien, al final vivimos en esa sociedad donde se vende el éxito, o sea, no solo se vende la eterna juventud, que evidentemente no dura ni en el cerebro ni en nada, pero también todo el rato esa búsqueda de éxito, ¿no? Y la vida va de vivencia de fracasos, con lo cual tener esa capacidad y ese talento de sentir que cada fracaso que vivas y cada situación personal negativa va a generar una resiliencia que ahora está muy de moda, a veces en exceso. Las modas pasa un poco ahora con la resiliencia como con la neuro, hace 5 años. Es importante entender que ahí hay plasticidad cerebral, que es mucho más resiliente cognitivamente y emocionalmente aquella persona que pasa mucha más frustración. Con lo cual, cuanto más experimentemos el cambio, cuanto más pongamos al sufrimiento, a la plasticidad, al cambio, mucho mejor para nuestro cerebro. Y luego otra parte también que os quiero hacer la reflexión de que normalmente en las escuelas no hay un módulo que ponga conoce tu salud mental. No lo hay, debería. Tampoco hay conoce salud cerebral. ¿Qué necesita él? Porque él es un tipo mágico, pero necesita cosas, hay que darle cosas. Yo siempre digo, él te va a cuidar, pero cuídale, y protégele. Si tú le cuidas, él te va a proteger en el presente y en el futuro, porque de verdad, cuanto mejor llegas con él a una situación mala neurológicamente, y eso os aseguro que me lo han enseñado mis pacientes, mejor sales. Pero es que situaciones malas no solo hay que irse a un daño cerebral. Una situación mala es la pandemia que hemos vivido, una situación mala, frustrante es una separación, un cambio, cualquier proceso de duelo. Y en cualquier proceso de duelo se activan redes cerebrales complejas. Si nosotros tenemos esos antídotos neuroprotectores, evidentemente vamos a tener mejor bienestar emocional. En nuestro máster también tocaremos todo esto, cómo esas rutinas nos ayudan al bienestar emocional en el día a día. Por eso no es solo para ámbito de empresarios, sino cualquier persona que quiera optimizar, ¿verdad, Kiki?, sus capacidades. Fíjate, en esto que haces tú hace referencia también, claro, una situación de duelo es, por ejemplo, que me despidan, que me desvincule de la empresa, ¿bien? Que tenga que cambiar el trabajo, porque por lo que sea, por la situación que sea, entonces esa situación, cuantas más herramientas tengamos y cuanto mi cerebro más entrenado esté en ello, la va a afrontar de una manera totalmente distinta. Tú decías, ya no, Olga, en los colegios ya no es que nos enseñe salud cerebral, es que nadie ha estudiado emociones 1 o emociones 2, ¿eh?
Y, por supuesto, son necesarias la filosofía, las matemáticas, pero si a lo mejor el 80 o el 90% de nuestras decisiones son emocionales inicialmente, ¿cómo no estudiamos las emociones? Ahora, si queremos llevar al mejor rendimiento, ¿no? Y mira, y viene muy bien esta diapositiva que acabo de poner, ¿cómo está nuestra caja de herramientas? ¿Qué le hace falta? Si trabajamos con personas y necesitamos entender a las personas, tendremos que saber cómo funcionan nuestras emociones. Tendremos que cursar al menos emociones 1, vamos a decirlo así, de una manera cariñosa. ¿Qué son? ¿Cómo se producen? Y si tengo que saber cómo funciona mi cerebro a la hora de tomar decisiones, cómo le afecta el miedo o cómo no le afecta, sobre todo en decisiones importantes, que no lo quiero decir que sean más importantes porque muevan más dinero, pero en el mundo de la empresa generalmente es así, y en el mundo del deporte me pueden acercar o no de una medalla o de un éxito deportivo. Bien, metamos en nuestra caja de herramientas todos estos conocimientos que vienen afortunadamente desde el mundo, en la mayoría de los casos de la clínica, pero son accesibles. Esto es como cuando aprendo dinámicas y herramientas de coaching. Puede ser porque me quiera dedicar profesionalmente al mundo del coaching o porque quiero utilizar esas herramientas en mi día a día. Esta para nosotros va a ser la clave también de la neurociencia. Aplicar esas herramientas en el día a día. ¿Y hace falta ser un gran neurocientífico? Bueno, no. Hace falta el conocimiento y la aplicación. Yo lo digo quizá más adelante, no es tanto lo que sabes, sino lo que sabes hacer con lo que sabes. Y esto es clave. Y además el cerebro ahí se encuentra además muy a gusto. Cuando tú decías antes el objetivo, ¿no? Tenemos un objetivo y sobre todo tenemos un para qué. El cerebro entra en una zona de confort saludable cuando además de tener un objetivo sabe para qué va a utilizar esto. Por lo tanto, seamos capaces de llenar nuestra caja de herramientas con todo aquello que seguramente vamos a utilizar. No sé qué te parece, Olga. Totalmente de acuerdo. Al final, cuando hay mucha gente, ¿no? Ahora que está tan de moda el tema de la neuroeducación, evidentemente no hay neuroeducación sin emoción, pero tampoco hay neuroeducación sin vivencia. Al final, lo que atendemos es verdad que nos llama la atención si hay un vínculo emocional con eso mayor, pero se retiene cuando experimentamos. De hecho, cuando tú haces un proceso formativo, es muy importante el qué me llevo y de lo que creo que me llevo, ¿qué voy a experimentar? Porque solo lo que sea capaz de implementar en las siguientes semanas perdurará conmigo dentro de 2 años. Y eso es un tema un poco cruel en el sentido de que mucha información que pasa por nosotros no se mantiene, pero también muy gráfico en que al final lo que aprendo depende de mí, que no es impersonal, es que no he estado atento. No, la atención eres tú. Tú decides y atiendes. Y en esa decisión de lo que atiendes, decides vivenciarlo. Y en esa vivencia decides aprenderlo. Y este camino es el que es maravilloso en mi ámbito clínico o en mi ámbito de optimización de capacidades y que tú ves claramente en esa empresa y en esas personas que optimizan su proceso. Por eso realmente nuestros mundos siento que no están lejos, porque necesitas, o sea, necesitas de ambos. Voy a contestar a la compañera que nos ha preguntado sobre las mascarillas. ¿Por qué no está tan lejos la pregunta? ¿Qué ha hecho la mascarilla? Ella decía, en mi país todavía se siguen usando y hay muchos ámbitos donde se siguen usando. En realidad aquí las han quitado ayer, ¿eh? O sea que no es, que es literal lo de ayer, las ha quitado ya el gobierno. Hemos estado en centros sanitarios y sociosanitarios con mascarillas 3 años y 3 meses de nuestra vida. ¿Qué efecto ha tenido eso? Vamos a dividirlo. Primero, ha tenido un efecto en población infantil meridiano. Hay un dato claro y muy alarmante de problemas de desarrollo del lenguaje. Hay que estimular a los niños el lenguaje. Hay que dejarnos de tanta tablet y tanto móvil e interactuar con ellos. Y el problema es que muchos niños han estado en el tiempo de la ventana terapéutica del lenguaje, de estimulación del lenguaje, con personas con la mascarilla. Y es verdad que el lenguaje tiene mucho que ver en lo que oigo, pero también en lo que veo. Y no ver la boca ha afectado mucho. Yo, por ejemplo, en mi ámbito, en el ámbito clínico, lo hemos visto de una manera tremenda. El paciente afásico, el paciente que no puede y que se basa también de la lectura labial para comprender
entender mejor, hemos perdido mucho con respecto al lenguaje. Luego, la boca, las expresiones emocionales. Claro, es verdad que hay mucho ámbito, ¿no? Aquí decimos mucho que hemos aprendido a sonreír con los ojos, pero al final la boca hace muchísimo. De hecho, esa expresión facial nos ha hecho que la parte emocional se haya visto comprometida. Luego, ¿qué está pasando? Por eso hay que entrenar mucho el pospandemia. El sí, pero las mascarillas se han quitado, no se han quitado en todos los ámbitos, pero sí en casi todos. Hagamos un entreno social, pero no nos quedemos ahí al otro lado del ordenador. El ordenador tiene cosas maravillosas. Estamos conectados y ahora dentro de un rato díganos en qué zonas del mundo que ustedes puedan estar en Latinoamérica ahora y que nosotros estemos en Madrid es algo maravilloso, pero quedémonos con lo bueno, no con lo malo. Somos animales sociales. Necesitamos las relaciones interpersonales y la mascarilla ha separado. De hecho, ¿qué hace el cerebro? ¿No os ha pasado que habéis conocido a personas en pandemia que se ha quitado la mascarilla y has pensado, pues me imaginaba otra cara? Porque el cerebro siempre completa, Claro. pero no tiene por qué ser la cara que luego realmente tenía la persona. Sí que es verdad que se ha visto una gran influencia de mascarilla en ámbito, obviamente, rehabilitador, nos ha comprometido, y en ámbito educativo. Son los dos grandes sectores donde hemos visto una merma también más alta. En ámbito educativo se quitó antes, pero es cierto que es en una etapa de muchísima plasticidad cerebral, por tanto ahora quedan unos años de correr. O sea, con los niños de pandemia hay que estimular muchísimo, porque son niños que hemos visto hoy mucho menos estimulados y estamos con graves problemas, no solo de desarrollo del lenguaje, sino de falta de estimulación. Porque, insisto, la estimulación me la da mi interacción con personas. La interacción telemática es otra cosa. Es que yo tengo un hijo adolescente y tiene muchos amigos por internet. Necesitamos interacción, necesitamos vínculo, vínculo con otras personas. Y el vínculo no me lo da la pantalla. La pantalla me da muchas cosas, estar conectados ahora con ustedes, otras cosas del mundo, pero no el vínculo. El vínculo me lo da la relación humana y la mascarilla ha separado. Y luego, por último, la parte perceptiva, la interpretación de la emoción con y sin mascarilla. Entonces, ahí también esos son como los tres grandes ámbitos que tendríamos de impacto psicológico, aunque el que me parece más grave es el del ámbito infantil. Claro, personalmente conozco a una persona hace 2 años que jamás he visto su rostro. Y yo, fíjate, Olga, si me permites, Con mi fobia mujer... social y con fobia, perdona, Chechu, Sí, sí, y sí. con adolescentes con fobias porque les ha cogido justo el tiempo en el que han entrado en su proceso de adolescencia y ahora les cuesta relacionarse. De hecho, yo tengo compis de ámbito rehabilitador que hemos dicho, tú ahora te notas como raro al quitarla porque llevas tanto tiempo en ese automático. Yo creo que la clave es volver a exponerse rápidamente, asumir esa situación y hacer un proceso de inundación ahora y decir, hay que meterse. Cuesta, sí, a personas que les haya pillado justo en 0,05 y en personas que les haya pasado 11, 15, estos años son personas más vulnerables, que ha tenido peor impacto. Y en Pero, ese sentido te decía, no, por supuesto, que mi mujer, que es profesora de primaria, fíjate, se preguntaban y además habían observado, y es verdad que es en un centro escolar, pero que puede ser extensivo, por eso que estás diciendo, que los niños de 6, 7 años que vivieron la pandemia estaban leyendo mucho peor que los niños de 5 años que se estaban incorporando. O sea, esos que tienen ahora 7 y 8 que la vivieron, pero no solo eso, sino fíjate, se relacionaban mucho peor en el patio. En el patio del colegio, que es donde en principio los niños están de una manera más libre, ese perfil de edad, esos dos cursos, se estaban relacionando mucho peor y estaban leyendo. De hecho, ella ha cambiado este año a primaria y dice, mira, entran los niños prácticamente leyendo.
y los suyos, que eran de tercero y cuarto, con grandísimas dificultades de lectura y de escritura. Hasta ese punto, y llevado a lo que estamos hablando, fijaros, ¿qué es entrenamiento? Es entrenamiento cerebral. Es que se han conectado o no se han conectado según qué áreas. Lo importante que estamos hablando, y lo que decías tú de las pantallas, por supuesto, ¿no? Sin el ánimo de demonizar, ¿no? Que parece que hay una corriente. No es cierto. Esto es como, no sé quién inventaría el cuchillo, pero bueno, para partir el jamón es fantástico. Ahora, para clavárselo a alguien es muy malo. Pues el ordenador, las tablets, etcétera, es igual. Un buen uso es formidable. Ahora, un mal uso puede ser devastador a nivel cerebral, ¿eh? Yo es verdad que en etapa infantil, de hecho nosotros en la Asociación Madrileña de Neuropsicología estamos francamente preocupados por la situación de neurodesarrollo post-COVID en esta población y es verdad que esa alteración de desarrollo del lenguaje, esa lectura, escritura y al habla. Hay niños que están hablando muchísimo más tarde por esa falta de estimulación. Sí. ¿Qué hay que estimular ahora? Vienen Oye, dos... Olga, no quiero meter prisas, perdona, pero son y 10, un poco por el gestionar todo lo que estamos haciendo. Es decir, yo soy de los que me gusta que las cosas queden claras, más que dar cantidad, evidentemente, pero un poco por tener al corriente, que yo no me he dado cuenta ni del chat ni del reloj hasta ahora mismo. Entonces, eso es muy buena señal, que estamos muy a gusto, pero por ir también poniendo en contexto todo lo que queremos ver. Si te parece, Chuchu, contestamos estas dos preguntas. Sí, fantástico. Yo creo que además es interesante porque también, ¿no?, que tomen la palabra y que nos pregunten y que aporten. Crecemos también, por supuesto, de lo que nos decís y de lo que aprendemos. Pues en la primera, Chechu, nos preguntan, trabajando en la empresa, ¿hay una percepción de mejora en productividad y ambiente laboral? Sin embargo, ¿hay alguna herramienta que pueda medir objetivamente esta mejora para empresa y para los deportistas? Es una pregunta muy buena y no voy a hacer como decimos aquí a la gallega, y compleja. Mirad, en la mayoría de las empresas, bueno, la mayoría, en muchas empresas se están acondicionando espacios, realmente espacios físicos y de contenidos para una mejor salud cerebral y física. Es decir, ya son numerosas las empresas que tienen salas o centros para hacer tu entrenamiento, puede ser físico, puede ser zonas donde hacemos mindfulness o donde hacemos yoga. Es decir, para mí, afortunadamente ya es una realidad. Evidentemente, las empresas, y con el buen ánimo, y no quiero decir esto, que los recursos humanos no se enfaden conmigo, ¿no? Buscan la salud de sus empleados, pero buscan también la mejora del rendimiento de sus empleados. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que generar esos espacios de respiración tranquila, de toma de conciencia, de formación en inteligencia emocional, genera un mejor rendimiento. Entonces, para mí resulta básico, y en eso estamos trabajando, implementar estos procesos desde dentro, desde la empresa, para favorecer ese mejor rendimiento. En el mundo del deporte, imaginaros, asociamos deporte a entrenamiento mental. De hecho, para los que recordéis ya hace un par de años, cómo pasa el tiempo, en las Olimpiadas de Tokio, una de las deportistas americanas más destacadas, Simone Biles, abandona la competición porque mentalmente no se siente preparada. Bien, entonces está sobrepasada, está gestionando, bueno, no puede gestionar una situación de estrés, de ansiedad, de cómo entendemos, hablabas tú antes del éxito. Fíjate, hago solo un paréntesis. En el 80% de los procesos de coaching aparece siempre qué es el éxito y qué es la felicidad. Como pregunta, es tremendo, y sin juzgar ninguna de ellas, la concepción que tenemos de esto es el camino por el que vamos. Entonces, bueno, simplemente el preguntarse o el trabajarlo, pues es importante, ¿no? Pero en respuesta a esto, para mí la clave, de verdad, la clave es trabajar desde esa formación integral y aportar estas posibilidades de salud para mejorar ese rendimiento y, sobre todo, entender la individualidad. Entender la individualidad. Parece que es tremendamente complejo cuando trabajas con muchas personas, pero al final no lo es tanto. Tú, Olga, que trabajas en un centro donde la individualidad es básico, eso me lo has enseñado tú, en mis prácticas en Polivea, lo entiendes perfectamente, pero a veces desde el ámbito de la empresa y del deporte no se entiende. No se entiende porque entendemos que los deportistas de alto rendimiento, otra vez no, son robots. No pueden fallar, no se pueden igualar, son perfectos, no, son personas. Entonces, ser capaces de, con esto que tenemos, llevarlo a cada persona y a individualizarlo, para mí es la clave. Entonces, ¿hay alguna receta mágica? No hay alguna receta mágica. Hay algunos métodos, como el coaching, que nos permiten acercarnos a esa receta mágica. Bien, desde esa toma de conciencia, ¿no? Si yo estuviera que hablar ahora
de una definición académica de lo que es el coaching, pues os podría decir, bueno, pues eso es un método de entrenamiento y aprendizaje que consiste en sacar el talento de las personas, gestionando sus interferencias para conseguir un objetivo. Fantástico. Ahora os voy a dar mi visión personal. Para mí esto es un proceso vivencial. Tú hablabas antes del proceso vivencial. Es un proceso vivencial que intenta armonizar los distintos factores que influyen en la vida de las personas, sus áreas de influencia que definimos nosotros. Para mí puede ser la familia, el trabajo, el deporte y mi formación, pero para otro puede ser la fiesta, los amigos, la pintura y la música. Bien, esa capacidad de armonizar y engranar esos áreas cuando se desajustan, sí nos dan no sé si la receta, pero nos acercan a ella. Al final, para mí, la felicidad es la suma de las áreas de la vida que son importantes para cada uno de nosotros. Ahí utilizamos esa herramienta y ese método de coaching, que es una herramienta vivencial. Hoy, si cualquiera de vosotros sacáis algo y os lo lleváis, como decía Olga, ¿no?, para vosotros mismos, bueno, podemos salir de la sesión y permitirme la expresión con un chute de dopamina de ¡joder, qué bien, qué bueno! Ahora, si no lo llevamos mañana a la acción, no va a servir, no sé si de nada, pero prácticamente de nada. Entonces, ese proceso vivencial lleva implícito la acción y poner en marcha. Y fíjate, y la segunda parte de la receta sería no tener miedo a equivocarse. Entender, de verdad, el error como parte del aprendizaje. Si entendemos el error como fracaso, y en el mundo de la empresa y en el mundo del deporte, el error, el apego absoluto al resultado, al objetivo, ya sea de ventas o sea de la medalla, nos aleja del camino. De verdad, y no es una frase bonita, nos aleja del sabor del día a día. Eso hace que mi cerebro esté más feliz. Eso no es recompensa inmediata, ¿no? No porque esté mal, ¿no? No es dopamina, eso es serotonina, ¿verdad? Hola, esto es recompensa a largo plazo. Eso hace mi cerebro más fuerte y más sano. Por lo tanto, utilizar herramientas con un método, como puede ser el del coaching, ¿bien? Entendiendo la acción como la clave para llevar adelante esto que estamos, y la acción compartiendo que me puedo equivocar, que ese error es parte del aprendizaje y que ese aprendizaje al final es acción para avanzar y me va a hacer crecer. Por cerrar un poco la pregunta, ¿no? Es verdad que vivimos en el mundo en el que vivimos y confundimos la exigencia con la excelencia. Y que también, yo ahí por aportarte desde mi punto de la neuropsicología, al final cada uno tiene su mapa neurocognitivo y cada uno brilla en su mapa neurocognitivo. Y una parte muy importante de neurociencia y empresa, cuando yo he trabajado en este ámbito, es analizar qué zonas tienes tú de brillo en tu mapa neurocognitivo y tener un trabajo ajustado a esa zona de confort, a esa zona del mapa. Hay personas que no tienen el talento para eso que están haciendo y en cambio tienen otros talentos para otros ámbitos. Una persona que, yo siempre pongo el ejemplo, que está en una piscina todo el rato de sus debilidades, es muy complejo que pueda brillar ahí. Y en cambio una persona que analicemos su mapa neurocognitivo, por eso en desarrollo, por ejemplo, de qué carrera debemos estudiar, yo siempre digo, es importante que se estudie una carrera que nos guste, obviamente, por el sistema límbico, pero también una zona que sintamos que somos útiles y que sintamos que se nos va bien. Porque al final, a lo que nos dedicamos, pasamos muchísimo tiempo y eso en empresa pasa mucho. Por eso, ¿cómo medirlo? Nos preguntabas, analizando lo que comenta Chechu a través de los objetivos. ¿Y cómo medirlo? Como comento yo, a través del estudio de los mapas neurocognitivos y hacer un análisis de mapa neurocognitivo con funciones. Absolutamente. ¿Qué desarrollo tengo yo de mis capacidades cognitivas y a qué me dedico? Eso es muy, muy importante. Y por último nos preguntaban características de cerebro fatigado. ¿Vale? Es muy importante, al final, todos nosotros tenemos un nivel de energía cerebral también. Y si nosotros vamos en esa hiperalerta y vamos sobrepasados de capacidad atencional, tendremos, por un lado, una sensación del paciente muchísima mayor de cansancio y muchísimos más fallos atencionales en olvidos frecuentes del día a día. Eso sí, tenemos estrategias para medir en esa neurociencia cotidiana errores frecuentes. Por eso sí podemos medir cerebro fatigado con pruebas de atención, ¿vale? Neuropsicológica con respecto a las pruebas. Es verdad que
en todos los caminos de fusión y de unir mundo, pues evidentemente nos quedan 10 minutos y lo que vamos a hacer, si os parece, sencillo, es continuar, pero con las partes más importantes. Nos quedan como dos grandes partes, yo creo que queremos mencionarlas. Una, la parte de empresa que ha comentado Chechu antes y ha esbozado, y yo la parte de rutinas. Entonces, si os parece, esbozamos qué serían toda la parte de coaching empresarial y qué serían las rutinas neurobiopsicosaludables para entender y quedarnos precisamente eso que comentaba antes de empoderamiento y de podemos hacer mucho y debemos hacerlo una vez que lo conocemos. Una de las cosas también que me gustan especialmente es cuando la persona empieza a conocer su cerebro y dice, pues es que ahora entiendo por qué me pasa esto. Y ahora entiendo que esto es importante. Estaríamos hablando que nuestro cerebro necesita una rutina, yo lo llamo y lo trabajo en rutinas neurobiopsicosaludables. Ahí hablaríamos de sueño. Al final el sueño lo que hace es que repara, ayuda a aprender y estabiliza recuerdos. Por eso trabajar el sueño es súper importante. Trabajar la actividad cognitiva y física arreglada. Tener aprendizajes nuevos, esto es importantísimo. Hemos hablado en diferentes momentos de plasticidad cerebral, conexiones interhemisféricas, pero ¿eso cómo se hace? Teniendo aprendizajes nuevos, donde exijas a tu cerebro no hacer siempre las cosas de la misma manera, a través de rutinas, sino aprender cosas distintas. Un idioma nuevo, un instrumento musical, algo que se salga completamente de mi zona de confort cognitivo. Luego, en el día a día, sí, es importante tener rutinas, pero también, como digo yo siempre, es importante salir del paraguas. Porque si estoy todo el rato en la rutina, el día que me tengo que salir de la rutina, mi cerebro es un cuadradito y ahí es donde salto. Pero si yo a mi cerebro le acostumbro a sacar un poquito todos los días de mi zona de confort y de mi sofá cognitivo, la cosa cambia. Y de repente nos hacemos más plásticos, menos rígidos. La sociedad de ahora tiene peor tolerancia a la frustración, que es un tema muy serio, muy grave, y es una sociedad más rígida. ¿Pero por qué, Olga? Por la hiperalerta que hemos hablado antes. Jugar. Hablaremos del juego. El juego hace flexible. Jugar con personas de carne y hueso. Perdonadme que insista en este matiz. Tiempo para no hacer nada. Tiempo para darle al off. Alimentación cerebral. Un ámbito importantísimo del que hablaremos. Estado emocional. Las rutas neurobiológicas de la ansiedad y la depresión. Y el trabajo de los vínculos emocionales y sociales. Somos seres sociales. El trabajo interhemisférico. Cómo conectar el cuerpo calloso. Cómo hacer actividades diarias de dos hemisferios. Al final tendemos a una subespecialización y a estar más en uno o en otro y tenemos que conectar. Un trabajo, lo hemos mencionado además ambos varias veces, satisfacción vital, calidad de vida. Y yo dentro de calidad de vida, autonomía, sentimiento de utilidad y ajuste psicosocial. Y luego, reservas cognitivas, resiliencia cognitiva. En el adulto joven, como somos nosotros, el trabajo específico del lenguaje y de la memoria. Según vamos envejeciendo, son dos procesos cognitivos que si tienes súper trabajados, tienes un envejecimiento mucho más saludable. Y toda esta rutina neurobiopsicosaludable nos mejora y nos ayuda en esa calidad de vida de la que hablamos. Y no queremos irnos sin que también Sí, cerramos un poco, fíjate, todo lo que hemos ido comentando en el entorno de la aplicación, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos, no? Es verdad, tú hablabas antes también, ¿no? De a veces cómo se ha sobreusado el prefijo neuro, bien, o la resiliencia. Pasó algo parecido también con el mundo del coaching, ¿no? Bueno, entendemos el coaching de verdad como una profesión.
una profesión que aplica un método para conseguir realmente optimizar el potencial de las personas. Porque fijaros a qué responde Timothy Galloway, que fue uno de los creadores del coaching deportivo, de donde luego se derivan todos lo que hoy entendemos como el mundo del coaching. Hablaba de una sencilla resta, pero que guarda mucha relación con esto que estamos hablando. El rendimiento de una persona, ya sea a nivel ejecutivo, profesional, deportivo, depende de su potencial menos sus interferencias. Bien, entonces, quiero que os pongáis un segundo, en un momento, imaginaros una persona de un gran potencial, 10 en este momento de su vida, pero que no sabe gestionar el miedo, que está nervioso por alguna situación, que si vamos al mundo del deporte, imaginaros que cuando chilla el público se estresa. Si yo tengo un potencial de 10, pero unas interferencias de 8, al final mi rendimiento es 2. Pongámonos en otro caso de otra persona con un potencial bueno, pero algo más bajo, 8, pero que gestiona muy bien esas interferencias. Y tiene interferencias, resulta que 8 menos 2 son 6. Y nos preguntamos, y hablamos de neurotalento, ¿cómo es posible que una persona de tan alto potencial esté rindiendo por debajo? Porque hay que aprender a gestionar esas interferencias. Eso es parte también del desarrollo y del talento humano. Ahí englobamos ese proceso de coaching, ¿no? De tomar conciencia. Si lo tuviéramos que distribuir como en fases, evidentemente van todas interrelacionadas. Hablamos primero de ese trabajo de toma de conciencia, qué soy, quién soy, qué quiero, cómo es mi momento actual, cómo es mi entorno. Hablamos luego del querer hacer, todo lo que tiene que ver con la motivación. A mí me gusta hablar del cambio, igual, ¿no? Si aplicamos otra ecuación, imaginaros, cambio es la voluntad, intención y motivación, qué quiero y para qué lo quiero, por repetición. Y si a eso además le aplicamos un factor corrector, que son las emociones, encontramos ya ahí, digamos, esa ecuación perfecta. Pues al final un proceso de coaching es un proceso de cambio. Un proceso de gestión y de aprendizaje es un proceso de cambio. Por supuesto a nivel cerebral y por supuesto a nivel personal. Por lo tanto, desde esa toma de conciencia, esa motivación, ese saber hacer, usar herramientas y en todos ellos la acción. ¿Para qué? Para esto que ponemos aquí. Hablamos de un proceso de dentro a fuera, de descubrimiento. Si yo os digo lo que tenéis que hacer, es un proceso de fuera a dentro. No decimos que sea ni mejor ni peor, sino que en cada momento, en cada situación, tenemos una solución a cada... Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos visto que ese proceso de dentro a fuera de descubrimiento potencia las capacidades de las personas. Frente a otros momentos, que no digo que no sean necesarios, que me dicen, mira, realiza esto o haz eso. Existe una figura en las empresas, que es la del líder coach, que es ese profesional que sabe encontrar en qué momento ser líder y en qué momento ser coach. En qué momento ser directivo y en qué momento no ser directivo. Bueno, pues este es otro de los conocimientos que nos gustaría aportar desde nuestro máster de neurociencia, neurotalento y coaching, integrando, y nos quedan yo creo que 2 minutos, 3 minutos, Olga, integrando todo esto en el día a día de cada uno de vosotros, independientemente, fijaros, de vuestra profesión. Independientemente muchas veces, y decía antes, no es lo que sabes, es lo que sabes hacer, efectivamente, ¿no? Ser cercanos también en el lenguaje científico, que a veces es cierto que podemos perdernos y parece que hay cierta distancia, no. Nuestro deseo es llevar la ciencia en ese día a cualquiera de vosotros, empresarios, deportistas, por supuesto, psicólogos, profesionales del ámbito sanitario, pero también del otro ámbito, para hacerlo accesible y para que seáis capaces de incorporarlo en el día a día. Incorporar esta neurociencia en la sociedad actual. Sí. Evidentemente no podemos dejar la neurociencia fuera de la empresa. La empresa es un lugar natural de optimización en todos los trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo en que la línea actual y la del futuro es salud cerebral a los trabajadores y salud cerebral a la población general. Pero post pandemia y antes de pandemia. O sea, es imprescindible empoderar a la gente en entender que la salud depende de ellos. No al 100%, pero sí gran parte depende. No podemos cambiar la sociedad, pero sí podemos cambiar las rutinas que nosotros tenemos saludables en pro de nuestro cerebro. Por eso yo personalmente creo que las rutinas neurobiopsicosaludables son un muy buen antídoto. En el máster que hemos construido juntos, de nuestros mundos, de nuestras trayectorias, de nuestros caminos, hemos incorporado piedras angulares de optimización, de cambio, de conciencia. Son palabras que hemos hablado durante esta tarde, esta mañana, y muy importante, de neurociencia aplicada. Aplicada al día,
como dice Chechu, aplicada a la rutina, como dice Olga, que en realidad es lo mismo, aplicada a la empresa y aplicada al bienestar. El bienestar es para todos y lo que hablábamos antes, tenemos una vida y la cantidad no la sabemos, pero la calidad sí depende de nosotros. Entonces, invitaros a acompañaros en este proceso si os apetece. Ha sido un placer para nosotros estar con vosotros hoy. Y nos queda un último minutejo, si hay alguna persona, Flor y compañía, que tengáis alguna pregunta que hacernos. Como bien ha comentado el compañero Tony y la compañera Maribí, esta sesión, bueno, pues en directo está con muchos de vosotros, como habéis visto, pero estará grabada en los próximos días en el canal de ISEP y la podréis ver otra vez o la podréis compartir y ver con otros compañeros. Así que queríamos terminar dando las gracias también a ISEP por ser, bueno, pues al final una institución que ayuda a crecer. Yo siempre digo, ¿verdad?, que al final el crecimiento es gota a gota y creer en la formación de calidad y que esa formación de calidad al final empodere a personas, creo que es de las cosas más bonitas que podemos hacer en este momento de la vida. Es otro gran antídoto, dar formación de calidad y compasión para que podamos cambiar nuestra realidad cotidiana. No sé si tenéis alguna preguntina más. Y Chechu, tus últimas palabras. Sí, yo, mira, bueno, pues me uno a las tuyas, agradeceros a todos vuestra presencia esta tarde para aquí España y por la mañana para todos de Hispanoamérica. Ha sido un verdadero placer y también extender esa gratitud a ISEP, que siempre es muy valiente en estas propuestas novedosas, de verdad. Es un espacio donde nos encontramos como en casa, pero que además nos permite crecer porque rara vez encontramos un no a cualquier propuesta. Entonces, esta propuesta nuestra creo que es una propuesta ambiciosa que está sustentada por nuestro conocimiento, pero el de los grandísimos profesionales que están con nosotros. De verdad que es un placer trabajar con ellos. Y nada, esperamos vernos en otra ocasión y desearos lo mejor, sinceramente. Saludo para las vidas que tenemos por allí. Seguro que de Latinoamérica hay muchísimas personas. Al final, yo creo firmemente, lo he comentado con Chechu más veces, en un proceso win-win, donde compartir conocimiento y llevarlo allá donde estamos y poder unirlo con nuestros hipocampos, nuestros recuerdos y vivenciarlo, no hay forma más bonita, la verdad. Por aquí tenemos pues, gratitud, interés. Muchísimas gracias a todos y un fortísimo, cálido abrazo y una invitación formal a que optimicen sus cerebros en la empresa, en el deporte y en su bienestar emocional, que siempre será muy bueno. Gracias a todos, gracias a todas, de verdad. Un saludo para Panamá. Un saludo. Bien. Ana Isabela, desde Panamá tenemos varias personas, también Honduras. Demos un minutejo por si alguna persona más quiere compartir por aquí. Y nos vemos en el camino de la neurociencia. En la neurociencia nos encontramos. Uniendo mundos. Uniendo mundos, efectivamente. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.